Bueno, buenos días. La Ley de Promoción y Uso, aprobada, creo que es necesario recordarlo, por el Partido Popular, establece varias cuestiones de carácter general, como son la protección del asturiano o la promoción de su uso por parte del Principado. Pero, entre otras cosas, hace referencia explícita a la obligación de amparar el derecho a conocer y usar las lenguas del país, a establecer los medios que lo hagan efectivo, dicho derecho, y asegurar su libre uso y la no discriminación de los hablantes de dichas lenguas. Por desgracia, los casos de ciudadanos y ciudadanas que ven pisoteados sus derechos y que son discriminados incluso por la propia Administración son demasiado numerosos. Podríamos hacer un elenco de los casos de trabajadores que, con vacaciones denegadas por solicitar las mismas en asturiano, alumnos de todos los niveles escolarizados obligatoriamente en una lengua diferente a su lengua materna, ayuntamientos que rechazan escritos de diferentes partidos políticos porque no van en castellano, o el caso de estudiantes e investigadores que no pueden hacer efectivo su derecho en la propia universidad. Sin embargo, en el día de hoy, y por lo que ya han señalado otros portavoces, creo que es necesario quedarse hoy más que nunca en el tema que nos ocupa, en las cuestiones positivas. Las lenguas tradicionales de Asturias son un patrimonio cultural único e insustituible que están en grave riesgo, como ya ha alertado la UNESCO. Por ello, creo que cada vez somos más conscientes, por suerte, de que el esfuerzo que necesitamos debe ser mayor en lo que se relaciona con protección, conservación, difusión y la normalización. Las lenguas de Asturias, las lenguas históricas de Asturias, son una seña de identidad y, por lo tanto, son patrimonio de todos. Son una seña de identidad de nuestra historia, de nuestra cultura. Es un rasgo importante en nuestra conformación de identidad como pueblo, el pueblo asturiano. El derecho al uso de la lengua materna es un derecho que está reconocido y amparado por diferentes organizaciones, organismos internacionales. Los derechos lingüísticos están entre aquellos considerados fundamentales dentro de los derechos humanos. Y la pluralidad lingüística, espero no equivocarme, sí digo que todos estaremos de acuerdo en que es fundamental para el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos, en concreto el del pueblo asturiano. El respeto de los derechos humanos es un signo de vitalidad democrática y, por ello, consolidar y ampliar los mecanismos de protección, conservación y difusión de las lenguas de Asturias tiene que ser prioritario en las políticas del Gobierno. Pero, sobre todo, nos parece algo urgente frenar el proceso de deterioro, que es un deterioro de nuestro patrimonio cultural, lingüístico, pero sobre todo es un deterioro de nuestra democracia. Simplemente como apunte me gustaría resaltar, en cuanto a los medios de comunicación, puesto que ha sido uno de los puntos en los que los diferentes grupos parlamentarios nos hemos visto obligados, y lo digo de forma positiva, a dialogar, porque para mí el diálogo entre grupos es siempre algo constructivo, creo que es necesario remarcar la necesidad de que el director general de la RTPA sea una persona sensible a la problemática que hoy estamos poniendo encima de la mesa. Este martes se estrenó un programa en asturiano, La Alzada, que ha superado con creces, yo creo, las expectativas y creo que de forma positiva. Mientras que la audiencia media de la TPA es de un 6%, la cuota de pantalla que alcanzó este programa, repito, netamente en asturiano, fue de un 10,5%. He querido resaltar este dato porque me parece importante recalcar que la política lingüística en materia de medios de comunicación tiene que ser una vía estratégica y de suma importancia para la normalización del asturiano y del gallego asturiano. En relación a la propuesta en concreta, creo que es importante señalar cómo se ha gestado el texto que hoy vamos a votar en esta Cámara. No puedo compartir la valoración del portavoz de Ciudadanos calificando el diálogo constructivo entre grupos parlamentarios de guirigay o no sé con qué sentido. Desde luego, no se puede bajar aquí a apelar al consenso, al diálogo y al ánimo constructivo y luego calificar de guirigay lo que ha sido una apuesta por grupos de izquierdas y de derechas, por partidos más viejos y más nuevos, por más tradicionales, menos tradicionales, con diferentes formas de hacer política, para generar un amplio consenso en esta Cámara en torno a algo que nos concierne a todos, que es la defensa de las lenguas de nuestro país, la defensa de las lenguas de Asturias. Por eso no puedo más que condenar el término que he utilizado, porque me parece, desde luego, absolutamente desafortunado. También me gustaría hacer una consideración al respecto de la reflexión sobre el plan de normalización, y es que hace falta una reflexión profunda.
Yo entiendo que el Grupo de Ciudadanos tenga que hacer una reflexión profunda acerca del pueblo asturiano o acerca de la importancia de defender nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio y, en definitiva, los derechos lingüísticos de todos y todas las asturianos. Pero he de decirle que, por fortuna, esa reflexión algunos grupos políticos ya la hicimos con anterioridad y desde Podemos llevamos desde nuestros inicios, incluso antes, a título personal de que existía el partido, reflexionando acerca de la importancia de la lengua asturiana como signo de identidad y como forma de vitalidad de una identidad que se está perdiendo porque se nos está machacando desde hace mucho tiempo. Y la muestra es que los portavoces que estamos hoy aquí defendiendo esto lo estamos haciendo en castellano. Y lo estamos haciendo en castellano porque el Principado no ha garantizado nuestro derecho a aprender la lengua asturiana. Por lo tanto, yo les animo a que hagan esa reflexión y se sumen a la defensa de lo que son derechos humanos en materia lingüística en Asturias. Como decía, el texto que hoy votamos en esta Cámara es fruto de una enmienda transaccional. No sé qué provoca tanta gracia, pero a mí, desde luego, creo que estamos tratando de un tema bastante serio, porque para mí es algo transversal, como ya se ha señalado, que está en el ADN de Asturias y es considerar lo nuestro como algo prioritario. Y si no somos capaces de reconocer el valor de la lengua asturiana y del gallego asturiano, de las diferentes lenguas del país, como un signo básico de identidad del pueblo asturiano, de todos, de los que hablan castellano, de los que hablan asturiano y de los que hablan las diferentes lenguas que en esta comunidad autónoma existen a día de hoy, mal vamos. Por lo tanto, lo siento, pero es que me veía la obligación de decirlo. En Podemos, gracias a Dios, tenemos bastante clara nuestra postura al respecto. Como decía, señoría, vaya concluyendo. Esto es fruto de una enmienda transaccional del trabajo conjunto de diferentes grupos políticos, repito, porque me parece importante, de grupos de izquierdas, de grupos de derechas, de grupos de partidos políticos más, menos nuevos, y es importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque la defensa de los derechos humanos en materia lingüística, la defensa de las lenguas del país, no es patrimonio de nadie, es patrimonio de los asturianos. Desde Podemos, nuestras aportaciones han ido en la línea de exigir la elaboración del reglamento que desarrolle la Ley de Promoción y Uso, la elaboración de un estudio sociolingüístico previo al plan de normalización, porque solo a partir de un análisis científico realizado por la Universidad de Oviedo, podemos establecer el marco en el que se desarrolle dicho plan y, por último, garantizar que los ayuntamientos cumplan y hagan cumplir la ley vigente. Gracias, señoría, pero es que nos estamos excediendo en el tiempo. El paso que hoy damos es insuficiente, pero lo valoramos, he de decir, muy positivamente en cuanto al consenso que se ha generado en esta Cámara al respecto. Hoy, con la puesta en marcha o sacando adelante esta iniciativa, Asturias ganan derechos, ganan garantías, pero sobre todo gana Asturias en sí misma, sin perder de vista el objetivo último de este grupo parlamentario, que es garantizar definitivamente la igualdad de todos los hablantes de esta tierra mediante la equiparación jurídica de las lenguas que actualmente existen en nuestro país. Gracias.